Ayer a esta hora estaba cayendo la primera llovizna, porque tampoco fue una lluvia, la que cayó aquí en la región del Biobío, y esto produjo estragos en las personas que están viviendo con una precariedad muy, muy lamentable, producto de los incendios forestales, fundamentalmente en la comuna de Santa Juana, que fue arrasada por esta tragedia que pasó en el mes de febrero. Estamos con su alcaldesa, Ana Albornoz, sabemos que está muy ocupada, así es que no te hacemos esperar más, alcaldesa. Muy buenos días. Gracias por venir a Buena Costumbre. Mm, Buenos días Álvaro, buenos días María José también. Sí, estamos muy preocupados. Aparte, cayó lluvia ayer como a las 4 de la mañana y durante la mañana también. Pero hace frío además, Sí, está que muy helado. es muy complicado también, está muy helado. Entonces, estamos preocupados por la situación de la rehabilitación, porque la reconstrucción yo creo que va bien en cuanto a las viviendas definitivas. Estamos entregando ya subsidios, nosotros ya estamos construyendo 5 casas definitivas, pero en cuanto a las viviendas de emergencia estamos un poco complicados. Sí, alcaldesa, en ese sentido, ¿cómo es la condición de las personas que tuvieron que pasar la noche en carpa porque lamentablemente no tienen aún su vivienda de emergencia? ¿Fueron trasladadas a algún albergue? ¿Eso ya está solucionado en este plan de contingencia que han realizado ustedes desde el municipio? Sí, es que tenemos un plan de contingencia nosotros, Ujú. pero mira, en la primera lluvia que no fue ahora, fue antes, ninguna persona quiso salir. Ya Mm. estaban todos ahí, pero había sido una garuga chiquitita. Ujú. Y ahora salieron muchos, salieron a casas de familiares, otros salieron al albergue. Nosotros teníamos preparado un plan de contingencia con el municipio, pero la gente en general no está en el albergue todo el rato. Mm. Yo eso igual es algo que he tratado de explicar. Nosotros tenemos que tener el albergue abierto porque cuando hay una contingencia como lluvia, o por ejemplo, si hace mucho frío, o las personas a veces duermen en la carpa pero tienen que ir a bañarse, al otro día a comer, para seguir trabajando, limpiando sus terrenos, es necesario tener un albergue listo. Ujú. Así que nosotros ahí seguimos trabajando permanentemente por readecuar ese albergue, tener más baños, que es lo que más falta, que era un ex internado ese lugar, y Sí. tener las camas dispuestas en caso de derrumbes que pueden haber también en el invierno y otras cosas, porque nosotros vemos que los caminos no se han arreglado, que los pinos que están alrededor de los caminos tampoco se han cortado, entonces podemos prever ya una situación compleja en el invierno, por lo tanto tenemos que tener el albergue habilitado y seguir trabajando en él para tener las mejores condiciones para nuestros vecinos. Alcaldesa, vamos con a cifras concretas. ¿Cuántas son las viviendas de emergencia que se necesitan para cumplir con la promesa del presidente de que antes de las lluvias del invierno van a estar las viviendas de emergencia levantadas? ¿Cuántas se necesitan y cuántas hay construidas, alcaldesa? Ojo, porque nosotros en Santa Juana somos muy estudiosos Sí, pues. y hemos visto los otros procesos de reconstrucción, los de Florida, Empedrado, Santa Olga, y todos los que han habido en Constitución, por ejemplo. El tema es que el territorio de Santa Juana es muy complejo. Entonces nosotros hemos tenido varias empresas acá, por ejemplo Sodimac, que no quiso construir en Santa Juana, se fueron, porque era muy difícil. No podían llevar los paneles, los caminos eran de 3 metros, por lo tanto los caminos no se podían dar vuelta, Exacto. tenemos casas en la cordillera, muy alejadas una de la otra, entonces tampoco había un compromiso de los privados. Yo lo que creo que el contrato no debió haber sido con Senapred, no es que nosotros queramos echarnos más pega encima, pero el contrato debió haberse hecho directamente a nivel local y que nosotros nos entregaran las herramientas o los dineros y nosotros nos encargáramos de hacer los contratos o armar las casas. También las empresas se están aprovechando de la gente local, le están pidiéndole armar una casa por 200.000 pesos, lo que es muy poco porque se requiere por lo menos 4 personas para armar una vivienda con sus herramientas, su movilización. Entonces, a cada empresa le pagan por casa entre 7 y 8 millones de pesos, no es bajo. Mm. Yo he visto que la gente ha criticado las casas, pero nosotros en Santa Juana tenemos harta experiencia en incendios, Álvaro. Mm. De hecho, a mí misma se me quemó mi casa cuando era pequeña y nos entregaron una media agua sin ventana y sin baño. Nosotros sabemos, porque para nosotros es más importante esta casa porque tiene baño y tiene instalación eléctrica, lo que nos va a permitir instalar la fosa y tener luz. Y entonces no vamos a tener una emergencia sanitaria. Por lo tanto, aunque sea pequeña, nosotros esta casa nos parece buena como un punto de partida para la rehabilitación. Sin embargo, eso, vemos que las empresas no están interesadas en construirla y la ley y los contratos no tienen las facultades para compelerlos, o sea, para obligarlos a poder construir esa Sí, vivienda. Ahora acá, nosotros, ¿Mm? termina más. No, Y ahora nosotros, sí, lo que te preguntaba era cuántas se necesitaban y cuántas se han construido. Porque eso es lo que ya, la que gente quiere ver.
creo Es yo. súper largo de explicar, pues yo lo siento que no pueda ser más sucinta, pero Mm, sucede que hay 907 viviendas totalmente quemadas en Santa Juana. De mira, las 907, 381 son viviendas calificadas como primera vivienda. ok. Por lo tanto, esas viviendas deben construirse y están autorizadas ya por interior para ser construidas. De esas otras viviendas hay 300 que son viviendas de personas que están divorciadas. Por ejemplo, una persona se fue a vivir al campo, una señora, y el caballero se quedó en la casa que tenían los dos con otra pareja. Entonces esa señora no puede volver a la casa original donde No, pues, ya su expareja reanudó su vida. Pero para la ley, no para está el legalizado. sistema, Claro, esa persona es segunda vivienda porque tiene claro. otra primera vivienda. ¿Qué van a O, por hacer ahí? ejemplo, si tú tienes una sucesión y esa sucesión Nos hizo la tienes partición. 10 hermanos y tienes un porcentaje en esa sucesión, igual te aparece segunda vivienda. O hay casos, por ejemplo, tenemos un caso emblemático de un caballero que le estaban expropiando su vivienda porque vivía al lado de Nape en Hualpén. Pero ese juicio no ha terminado, por lo tanto, para el sistema ese caballero tiene una vivienda en Hualpén, Claro. aunque se la estén expropiando, y su vivienda de el campo con nosotros en el sector de Paso Hondo es una segunda vivienda. Tenemos muchos casos así. Entonces, el sistema y el reglamento no estaba preparado para eso. Ahora nosotros le hemos dicho al presidente que vamos a establecer criterios. Y esos criterios son que la persona tenga a su hijo estudiando en Santa Juana, que esté afiliado a algún sistema de salud, del hospital o de la posta en Santa Juana desde antes de la tragedia, y además que pertenezca a la junta de vecinos, que se dedique a la agricultura. Son cosas que nos pueden servir como criterios para tratar de arreglar la situación de esos vecinos, además del apoyo jurídico. Claro. O sea, Y podrían queda ser más otro grupo de viviendas. vecinos, Ya. sí, nosotros sabemos que son 605 aproximadamente, Ujú. pero tenemos que analizar caso a caso de esos. Y después tenemos otros vecinos que efectivamente son segundas viviendas, que son vecinos que tienen casas en Pucón, así como tienen casas en Santa Juana, Ahí no hay vuelta que que darle. tienen 2 viviendas más en Leu, y no hay vuelta que darle. Ujú. Claro, Ana Albornoz, alcaldesa de Santa Juana, usted ha dicho que al parecer el avance de la vivienda definitiva va más rápido que el tema de la construcción de las viviendas de emergencia. Esto por la disposición de las empresas privadas a construir en un territorio que es geográficamente complejo. ¿Por qué se da esta diferencia? ¿Las empresas encargadas no son las mismas? No, hay diversos contratos con muchas empresas, pero el proceso de reconstrucción se hace a través del Ministerio de Vivienda y el proceso de rehabilitación se hace a través de Senapred, Ujú. Ah, que es lo que antes era la ex ONEMI. claro. Entonces, Claro. yo creo que esa ex ONEMI está sobrepasada porque tiene muy pocos funcionarios a nivel país, es una institución que se creó por ley, bueno, en el gobierno anterior, pero sin los fondos que requiere porque debe tener más personal. Nosotros nos enfrentamos al cambio climático y a la escasez hídrica hace muchos años en la región del Biobío y yo no escuchaba a nadie decir nada referente a eso. Es la región más plantada de todo el país y hay un informe del 2017 de la Universidad de Chile, que ojo, es un informe pericial, en que se señala que en la región del Biobío pueden haber incendios por intencionalidad, que siempre va a ser así, por dolo o por culpa, o sea, con la intención Ujú. de generar un incendio como un pirómano o con culpa, Descuido. como cuando alguien hace un asado Negligencia, o claro. quema y se le arranca el incendio. El tema es que la propagación en la región del Biobío va a ser porque tenemos mucho monocultivo y está desregulado, no hay una regulación. Entonces vimos hace poco como el incendio llegó hasta San Pedro de la Paz, hasta el sector de Andalhué. Estuvo amenazado Mitringo, estuvo amenazado Hidagüe, y así se quemó Santa Juana entero, Punta Lavapié, y todo lo que vimos en nuestra región, pues, Tomé, Hualqui, Florida, que tuvieron grandes afectaciones también. Entonces yo lo que el llamado es a que tenemos que ser responsables y poder establecer un proceso de regulación también de los territorios rurales y de dónde se puede plantar pino y eucalipto, porque la ley chilena no obliga absolutamente a nada a las empresas forestales. Entonces, también ustedes, si viven en una zona acomodada de Concepción o de San Pedro de la Paz, van a sufrir. Esto no tiene estrato social Sí. ni tampoco tiene color político. Es una situación que es Alcaldesa, patente, que vemos y que está en nuestras vidas. alcaldesa, para terminar, a mí me gustaría preguntarle, ¿dónde pondría el acento usted en Santa Juana hoy para superar de mejor manera la contingencia? Porque el escenario que se vislumbra no es muy halagüeño.
¿Dónde, No, está dónde complicado. pondría el tilde usted, el Y acento y ortográfico? sobre todo por la noticia de nacimiento y lo que ha informado también el alcalde de esa comuna, que ha señalado que las viviendas de emergencia no cumplen con los estándares y se pasaron con la llovizna que hubo el día de ayer. Sí, mira, nosotros acá en Santa Juana, como te digo, estamos trabajando con el proceso de reconstrucción definitiva. Ya empezamos a construir 5 casas definitivas con un proyecto de plan de emergencia habitacional que era anterior, en que el municipio participaba, y además se están construyendo 2 viviendas por parte de privados. Y tenemos ya 35 subsidios aprobados. Entonces vamos a empezar a hacer el proceso de reconstrucción definitiva y yo creo que esas casas van a llegar antes de la vivienda de emergencia, ¿te das Mira. cuenta? O sea, igual hemos andado rápido con el proceso de reconstrucción, pero a la vez se ve que el proceso de rehabilitación está muy lento. Y nosotros pondríamos el acento en el arreglo de camino. Es necesario hacer un programa especial para zonas aisladas y de difícil acceso como Santa Juana, donde se puedan arreglar los caminos para que los camiones puedan pasar con los paneles y armar las casas, para que puedan armar las escuelas, para que puedan armar las postas rurales. Recordemos que no hay otra comuna que tenga tanta afectación como Santa Juana. Nosotros tenemos muchas escuelas, que más alcantarillas, que arreglar puentes, que si no la gente va a quedar aislada en el invierno. Pero para eso necesitamos poder llegar a esos lugares. Y poder llegar implica arreglar los caminos, que es algo básico. Y además tenemos que arreglar la ruta de la madera y tenemos que poner más fondos en la ruta de la madera. Se está haciendo una costanera nueva, se han hecho esfuerzos y en el plan quinquenal no aparece Santa Juana, ni tampoco aparece la ruta de la madera. Cuando me dicen, no, que vamos a invertir 500 millones de pesos, 500 millones de pesos es una ridiculez, muy poca plata para una ruta que es llamada la ruta de la muerte y donde recientemente han muerto 2 personas, un funcionario municipal y un vecino. ¿Cómo van a llegar a Santa Juana si la ruta de la madera no está bien habilitada? ¿Cómo van a llegar a las zonas donde se tiene que construir sin arreglar esos caminos? Para nosotros eso es fundamental. Y lo otro que estamos pidiendo es cuadrillas del ejército. Es importante que las Fuerzas Armadas, con sus 3 ramas, nos faciliten sus gaffiters, sus eléctricos y sus constructores, con cuadrillas de 5 personas con un camión del ejército para poder llegar a zonas aisladas de la cordillera. Si no, corremos el riesgo de que esas personas puedan morir de hipotermia, lo que es grave. Así que nosotros hemos planteado estas cosas a nivel central y estamos esperando respuesta porque también no nos queremos quedar en la pura crítica sin hacer nada. El municipio, aunque sea un municipio chico, aunque sea un municipio pobre, tiene el deber de velar por sus vecinos, hacer planes de contingencia frente a la lluvia y reclamar, pero con propuestas, ideas, porque nadie sabía qué hacer en esta catástrofe que es nivel 5, requirió apoyo internacional y el epicentro en Santa Juana tiene los ribetes que no se habían visto a nivel nacional. Entonces, por lo tanto, tenemos que ser críticos, pero también proponer cosas para lograr soluciones y poder arreglar esta tragedia. Que se escuche la voz de la alcaldesa Ana Albornoz, alcaldesa de Santa Juana, que ha hablado aquí en Buena Costumbre. Muchas gracias, alcaldesa. Gracias, alcaldesa. Muy buenos días. Gracias a ustedes, buenos días. Chao, chao. Un abrazo.